y pues ya esta bonita tradición por aquí andamos, como bien decía el coach, ya 75 días para el arranque de la temporada y en definitiva mencionó a dos de los grandes jugadores que tuvieron algún impacto en la historia de nuestros Bengals con el 75. Reimers como tal, como un liniero de aquellos de esa época que marcaron esa parte con Sam Wyke y con toda esa gran línea que hemos analizado. Y Devon Steele quizá con menos brillo, pero recordamos que fue un gran líder, ¿no? Moral junto con su pequeña hija en aquella lucha Lea. contra el cáncer con Lea. Exactamente. Lea Steele. Entonces, pues aquí estamos otra vez, amigos, a darle otra vez a hablar de nuestros queridos Bengals. Oye, es que me voy a aguantar poquito el tema que traemos para hoy, porque precisamente trae a colación el coach a Reimers, y es que esa línea ofensiva, tal vez todo el mundo recuerda a Muñoz, a Montoya, ¿no? Pero hablar de Koserski, hablar de Reimers, o sea, pasaron unos grandes linieros y Sí. Cincinnati se ganó una reputación, creo, bien ganada, creo, de saber seleccionar buenos linieros en cualquiera de las rondas del draft. No hablan, es decir, capitalizaban muy bien las primeras 3 rondas, las selecciones de los primeros días. Y no sé si se acuerdan, pero todavía en los 80 se hacían 10, 11, 12 rondas. Bueno, Sí, 12 en los rondas. 60 se hacían 70, 71 rondas. Era una locura, ¿no? O sea, ya era pura pegatina, pues, ¿no? Lo que se hacía ahí. Pero de verdad que Cincinnati pudo amalgamar muy, muy buenas líneas en este periodo post Paul Brown como coach, ¿no? No hablo como directivo del equipo. Y creo que todavía hasta antes de la llegada de David Shula se hicieron muy buenas elecciones colegiales en temas de línea ofensiva, ¿no? Yo creo que estos de los que hablábamos, ¿no? Koserski, Reimers, etcétera, Walters, pudieron nos haber falta Walters, sido, ¿no? De los titulares nada claro, más. también. Brian Pudieron Blados. Brian Brian Blade, Blade, sí, pudieron haber sido, yo creo que jugadores de más cartel, si hubieran jugado tal vez en otro equipo con jugadores de medio pelo, ¿no? Lo que pasa es que la historia juzga muy fuerte a los Bengals de los 90, ¿no? Y a los Bengals de principios de la década de los 20. O sea, la realidad es que fueron 12 años muy difíciles, 12, 15 años muy difíciles, Sí. que no son tan castigados, por ejemplo, como las últimas décadas de los Browns, ¿no? Digo, comparándonos con alguien, ¿no? O sea, la realidad es que hoy en día hablan de los Browns como el ganador de la agencia libre, como el posible caballo negro de la postemporada, y terminan siendo Cada año es lo mismo. los mismos payasos de siempre, ¿no? Y por la traducción en inglés, ¿no? De los, Los Same clowns. clowns. no, Same no clowns, same clowns. Same old faltándole clowns. el respeto al otro equipo de Ohio, que quién sabe dónde juegan. Pero bueno, regresando al tema, la realidad es que cuando Cincinnati fue malo, los expertos, la prensa, fueron realmente duros con el equipo, ¿no? Entonces, Sí, digo, severos. podemos hablar de que Jeff Blake, que tuvo bastantes juegos con estadísticas bastante interesantes, pues es catalogado a lo mejor peor que ¿cómo se llama? Un Johnny Manziel, ¿no? Que fue un caos, ¿no? Digo, Jeff Blake nos lo prestaron los Jets porque no tenían a dónde mandarlo y bueno, lo mandaron para acá y para que se fogueara un Pues un poquito. Neil O'Donnell, ¿no? Que pasó Sí. por Bengals y que pasa por Pittsburgh y Ajá. que también fue un desastre, ¿no? Sí, entonces, bueno, o sea, la historia castiga más fuerte a los Bengals que a los Browns, ¿no? Y la realidad es que mucha gente de los Browns piensa que, bueno, mucha gente de la NFL piensa que el equipo de Ohio son los Cafés de Cleveland, ¿no? Cuando los Cafés de Cleveland no han ganado nada en... No, bueno, Desde la en 3 Unión, décadas. En 3 50 décadas. desde años. la fusión no han ganado nada. Y creo que fue algo que ustedes trajeron y que mencionaron en uno de los programas donde yo estaba en el anexo, digo, estaba trabajando. La realidad es que Cincinnati ha ganado mucho más que Cleveland durante algún tiempo y bueno, pues es la realidad, ¿no? Es lo que hoy tenemos.
una historia no reconocida para nuestros Bengals y una expectativa permanente hacia los Browns. Uh-huh. Sí, pero retomando, yo creo que el argumento del coach Oscar, también el hecho de haber tenido en las filas en esas épocas a Willie Anderson, al mismo Big Daddy del cual tú hablaste. Digo, Big Daddy no fue material, por ejemplo, de un juego de estrellas, ¿no? Como tal vez Willie Anderson sí lo fue. Claro. Pero es decir, también Cincinnati, creo que hasta la llegada de Kevin Zeitler, yo creo que tuvo buenas camadas de jugadores de línea ofensiva. ¿Por qué parto en Kevin Zeitler? Porque la verdad de ahí ya vinieron Jake Fisher, Cedric O'Buey, los DeAnte Smith, y bueno, ya de ahí síguele. No, realmente en cuestión de linieros ofensivos, creo que la única buena nota la ha dado Cordell Volson, del cual vamos a hablar en un ratito más. Se ha ganado muchos halagos, tanto de Brian Callahan como de sus compañeros de lado, ¿no? Sí, fueron décadas perdidas realmente para nuestros Bengals, ¿no? Fueron esos jugadores que de repente sacaban la cara, como bien decía el coach, un Jeff Blake, de repente daba grandes juegos Carl Pickens y Darnay Scott, por ejemplo, esa dupla de receptores que pues sacaban la cara por Bengals. Corey Dillon cuando tenía que cargar con el peso de la ofensiva prácticamente él solo. Expectativas rotas de cuando Kiana Carter o con David Klingler, que llegaron también con grandes expectativas, o como pues tratando de ser los mejores o los que más expectativa había finalmente, ¿no? Grandes jugadores en teoría. Un Jon Kitna que tiene algunas cosas, pero que la verdad es que nunca logró ser un quarterback elite, ¿no? O sea, sacaba la casta de repente y daba algunos juegos y sacaba por ahí resultados en esa época donde pues nos dábamos por bien servido con eso, ¿no? Porque con que se ganaran 3, 4 partidos en una temporada. Y pues es el mérito de algunos de estos jugadores que por ahí quedan olvidados de repente. Y en definitiva, en cuanto a la línea, pues sí, yo creo que desde el 2015, como lo hemos comentado, como tú lo has dicho bastantes ocasiones, amigo, que pues esa línea yo creo que es de las últimas que fueron destacadas y donde los reclutas colegiales en realidad marcaron una diferencia o desquitaban el sueldo, por así decirlo, ¿no? De ahí se perdió y vinieron, como dices, selecciones que pues nunca trascendieron y que terminaron muy mal, la verdad. Digo, los dos chicos que fueron, Jake Fisher es uno y el otro en el mismo draft, ¿no? Cedric O'Buey. Sí, digo, petardos, que además y me acuerdo que durante algún tiempo me gané el derecho de ser bloqueado por Jim McNally porque le reclamé, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo puedes seguir defendiendo a estos petardos, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? Que se defiende a la selección mexicana cuando los gringos pasan y te golean caminando, ¿no? Pero bueno, ya mezclé ahí deportes, la realidad es que fueron unos picks terribles, ¿no? Billy Price, Sí, un Billy Price, finalmente que, pues, ¿en qué acabó esa selección, no? Claro, creo que el último Bendito Dios en la llegada de BJ Hill. Bendito Dios en BJ Hill, como bien dices, pero él, la verdad es que no. Creo que el último pick así más o menos decente fue Steinbach o Kevin Zeitler, ¿no? Porque antes de eso para mí Zeitler, ¿no? Ajá, antes de eso estuvo Andrew Whitworth, pero nada más, o sea, todo lo demás ha sido la pedacera, ¿no? Yo creo que Clint Bowling también podría entrar ahí en la... Sí, un jugador decente. Digo, en la liga de la decencia, ¿no? Ajá, sí, correcto. Claro. No fue espectacular, pero consolidaba una muy buena parte central. Es decir, juntabas a Bowling, juntabas a Zeitler y a Whitworth y pues ya te olvidabas, ¿no? Te olvidabas de muchas cosas. Por allá había un centro también, amigo, que mencionamos hace unos programas que también dio por ahí un papel decente. Se me olvida ahorita su nombre, pero también por ahí. Siempre se me olvida su nombre. Solo recuerdo el dato de que fue su esposa la que anunció su retiro. Y todos nos quedamos así como que, ¿what? ¿No? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.